Conversatorio, Transformaciones para la Educación Superior en Tiempos de Cambio. Nos acompañan Brigitte Batiste Ballera, rectora de la Universidad EAN. Álvaro Lozano Andrade, CEO Hire at Partners Latam. Andrea Escobar Vila, directora ejecutiva Empresarios por la Educación. Óscar Domínguez González, director ejecutivo ASCUN. Modera Diana Pérez Camacho, rectora de la Fundación Universitaria CAFAM. Un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a todos los que nos escuchan en el marco de este festival. Un saludo muy especial a Sucajas y a Santillana. Hoy tenemos el privilegio de estar en el marco de un panel que hemos titulado Transformaciones para la Educación Superior en Tiempos de Cambio, con unos panelistas de muy importante valor para esta conversación. Quiero presentarlos muy brevemente para así empezar a conversar sobre los temas que nos convocan el día de hoy. Nos acompaña la rectora de la Universidad de EAN, Brigitte Batiste Ballera. Nos acompaña hoy también el CEO Higher Education Partners Latam, Álvaro Lozano Andrade, y está también con nosotros Andrea Escobar Vila, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, así como Óscar Domínguez González, director ejecutivo de ASCUN. Bienvenidos a todos nuevamente. Quisiera entonces empezar porque conversemos a propósito del título de nuestro panel, Transformaciones para la Educación Superior en Tiempos de Cambio, y quisiera darle inmediatamente la palabra, sin más preámbulos, a Álvaro para que nos cuente cómo desde esta perspectiva y mirada regional de cuáles son las principales lecciones aprendidas y buenas prácticas que ha identificado en la transformación de las instituciones de educación superior en el continente para garantizar que miles de jóvenes tengan acceso, continuidad y permanencia en el sistema educativo. Álvaro, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. Un honor estar con mis compañeros de panel, con Diana, con Andrea, con Brigitte, con Óscar. Algunos de ustedes los conocía. Un placer estar acá. Un honor estar con ustedes que saben tanto de educación. Gracias y la oportunidad de poder mostrar una visión regional. He tenido la oportunidad en los últimos años de liderar una compañía que ha venido desarrollando transformaciones digitales a lo largo de Latinoamérica, y evidentemente pues hay un antes y un después de la pandemia. Nosotros veíamos antes de la pandemia pues cierto nivel de inquietud por parte de las instituciones educativas, los mismos gobiernos, entes reguladores, acerca de cómo podía evolucionar. Había fenómenos donde se estaba viendo que la educación superior estaba teniendo una transformación, países como Colombia en particular, donde la educación presencial venía como una contracción, pero la educación virtual de otra manera. Y de alguna manera ese tipo de hechos, de datos y de situaciones no muy diferentes a México, no muy diferentes a Perú, pues de alguna manera estaban haciendo que las universidades empezaran a pensar qué venía. Viene la pandemia y pues esto es un acelerador brutal. Yo creo que dentro de los grandes aprendizajes y para mí el mayor es ese cambio total en la aproximación hacia lo digital por parte de las universidades. A fuerzas, con dolor, pero un cambio total en la aproximación y entendimiento y apertura hacia lo digital. Yo creo que durante este periodo, desde marzo, que yo creo que de manera común en Latinoamérica empezamos a tener el confinamiento en algunos países más restrictivo que en otros. Creo que se vieron varias fases y ustedes, Brigitte, Diana, que han sido rectoras y han vivido este momento tan difícil para la educación, seguramente lo vivieron. Me tomo el atrevimiento de decirlo, si estoy errado me corrigen con todo el gusto. Y fueron pues tenemos unos 3 meses de una fase reactiva, es decir, cómo hacemos para garantizar la continuidad del servicio educativo. Después de esos 3 meses, yo creo que cuando baja un poco la marea, las universidades dicen, ok, logramos sortear este tipo de situación. Vienen unos 6 meses donde yo lo denomino acomodación y es, ok, ya pude garantizar la continuidad, ahora cómo empiezo a garantizar el aprendizaje.
y cómo logro mantener la retención y cómo logro mantener la motivación y cómo logro que mis docentes no se sientan tan sobrecargados, en fin, entonces viene toda una fase de acomodación que creo que fue exitosa y por lo menos lo que yo he visto en la América Latina ha sido exitosa con todas las diferentes situaciones, no quiere decir que todo el mundo le fue muy bien, pero yo creo que al final se logró mantener el status quo de la educación superior. Yo creo que en los últimos meses y este año, y yo tengo la oportunidad por mi trabajo de estar en permanente contacto con universidades a nivel latinoamericano, está en una fase yo creo que de repensamiento, y es, ok, esto llegó para quedarse, hay cosas de esta nueva normalidad que se van a quedar y nos vamos a quedar, y cómo nos vamos a tener que adaptar a estos temas. Yo creo que hay una fase muy de pensamiento muy basado en lo digital, no quiere decir lo digital siempre pensar que todo se va a volver virtual, sino cómo la tecnología realmente se va a volver un aliado estratégico en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que lo que viene en los próximos meses y años es pues ya ese repensar cómo volverlo un plan estratégico. Yo creo que en una gran parte de las universidades han tenido que redefinir sus objetivos estratégicos o replantear algunos de ellos y ver cómo esto se va a adaptar en un proyecto a mediano y largo plazo. Pero al final, yo creo que encontramos desde Tijuana hasta Chile, encontramos un factor común y es la tecnología llegó para quedarse. Si bien antes lo veíamos, hoy es un tema donde tenemos que sacarle el mejor provecho y verlo de la mejor manera, el mejor aliado posible para un proceso de aprendizaje permanente y constante. Otro de los temas que digamos que podemos ver en Latinoamérica tiene que ver de alguna manera un poco más tímido, un poco más modesto, es las posiciones de los entes reguladores en los diferentes países. Ya veníamos viendo desde antes de la pandemia algunos cambios y algunas adopciones de nuevas modalidades, en el caso de Colombia con el nuevo decreto, donde entregaban el registro único, donde de alguna manera se empieza a hablar de la modalidad dual, donde hay, digamos, un poco más de apertura a no encasillar exclusivamente en modalidades. Aquí en México hace aproximadamente 3 semanas se sacó la nueva ley de educación federal, donde hay unos cambios también hacia una aproximación a la virtualidad. Lo mismo en Perú hace 4 o 5 años con el SUNEDU, en fin. Pero desafortunadamente todavía hay huecos estructurales en ese ente regulador que no le permite al sistema educativo desarrollarse en la velocidad y dar la respuesta adecuada para esto. Yo creo que estas nuevas medidas y los entes reguladores van a tener que entrar a revisar muy rápidamente cómo este proceso debe afectar a la educación para que finalmente las universidades cumplamos hoy con este objetivo de acceso, continuidad, permanencia y calidad, que se vio afectado y que tanto las universidades requieren hacer un replanteamiento y un repensamiento y por el otro lado el ente regulador apoyar y digamos incentivar que esto pase. Y por último vemos también de alguna manera un cambio en el estudiantado docente y potenciales estudiantes a futuro. Digamos que la demanda ha disminuido un poco porque nuestros países están empezando a envejecer, ya no somos tan jóvenes como lo éramos hace 20 años y por ende pues eso va a tener una implicación, pero de alguna manera hoy nuestras tasas de penetración todavía no nos deberían decir que la educación superior tienda a contraerse. Yo creo que las contracciones que se han visto o los no crecimientos en los últimos 5 años de las universidades latinoamericanas ha sido más porque tal vez no hemos estado preparados para entender cómo hoy están consumiendo conocimiento los jóvenes, cómo están apropiando el contenido y de alguna manera pues este es un gran momento, yo lo veo como una gran oportunidad, ha sido difícil, yo creo que las universidades han tenido que tener momentos muy, muy difíciles, no solamente algunos económicos, sino digamos en todas estas transformaciones de forma remota, en fin, pero creo que es una gran oportunidad y lo que yo estoy viendo en Latinoamérica es que en los próximos 3 o 4 años vamos a tener un sistema educativo mucho más robusto, mucho más pertinente, con mucho más acceso y de muchísima mayor calidad. Obviamente habrá jugadores que tal vez les va a costar mucho más trabajo hacerlo, pero si hay una visión estratégica y si hay un entendimiento claro de lo que viene y una apertura sobre todo, creo que va a haber un beneficio para todo el sistema educativo, incluyendo docentes, estudiantes, padres de familia, instituciones educativas. Creo que vienen cosas positivas después de este momento tan difícil.
Álvaro, muchas gracias. Qué importante lo que tú mencionas. Evidentemente, en Colombia hemos visto que esta perspectiva de transformación en las instituciones de educación superior, en mi opinión, se viene dando no solo a partir del tiempo de la pandemia, sino antes de eso. Ya las cerca de 300 instituciones en nuestro país, creo yo, vienen reflexionando sobre cómo modificar ciertas prácticas al interior de las instituciones para dar una respuesta más oportuna y pertinente a ese público estudiantil que, como tú lo mencionas, es menor en la medida en que ya tendremos menos jóvenes en el mediano y largo plazo, y es diferente. Con esta mirada y con esto que tú nos cuentas también que pasa en México, me gustaría mucho preguntarle, Andrea, desde Empresarios por la Educación han liderado una iniciativa tremendamente importante con la creación del Observatorio de Educación con diferentes aliados. ¿Cómo crees tú que aporta la información y análisis producidos desde este observatorio a la gestión educativa, al mejoramiento de la calidad educativa en tiempos de transformación, donde precisamente la data es tan importante para tomar esas decisiones estratégicas que nos menciona Álvaro? Diana, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas los que están conectados, maestros, cajas de compensación, secretarías de educación, sector académico, y a mis compañeros y compañeras de panel, Álvaro, Oscar, Brigitte, Diana. Pues qué maravilla compartir con ustedes, volverlos a ver, algunos que no los veía hace mucho rato. Brigitte, hace mucho la última vez que te vi a ti estaba yo en este rol de entrevistadora, imagínense todos los que están conectados. Entonces, ya se podrán imaginar. Mira, desde la Fundación Empresarios por la Educación nos hemos venido preguntando, y cuando gestamos y nos preguntamos alrededor de por qué crear un observatorio a la gestión educativa en Colombia, la premisa que teníamos era, y como usted lo ha mencionado, Álvaro, y tú lo decías ya en la introducción, tomar decisiones desde los datos. En Colombia hay que entender algo del sector educativo que a veces se nos olvida o no lo conocemos o no lo tenemos tan presente, que es las leyes, la Ley General de Educación, y que nuestro sistema educativo es descentralizado. ¿Esto qué significa? Esto impacta en las decisiones en la política pública de qué hacer y cómo hacer para el trabajo de que las personas tengan realmente acceso o educación de calidad. Cuando estamos hablando de las transformaciones del sector de educación terciaria, y me gusta hablar de educación terciaria para que sea mucho más amplio y cobije no solamente la universitaria, la técnica, la tecnológica, tenemos que devolvernos necesariamente a la escuela, porque una de las conversaciones importantes que hay que dar es cómo logramos que nuestros estudiantes en Colombia tengan trayectorias completas. Desde el Observatorio de la Gestión Educativa hemos hecho diferentes análisis. Uno de ellos más reciente fue analizar el resultado de las pruebas saber. Las pruebas saber nos empiezan a dar el resultado de cómo va la calidad educativa en nuestro país y cómo nuestros jóvenes, estas muchachas, estos muchachos están saliendo preparados de la escuela y cómo se pueden conectar o con qué competencias y habilidades, que no es el todo por el todo, pero es una variable para ese tránsito a la educación superior. Y estamos hablando que si bien los datos de las pruebas saber este año, digamos que muestran una mejoría frente a los resultados de otros años anteriores, pequeño en puntos, cuando uno entra en detalle y se mete en esos datos, empieza a ver que las brechas entre urbano y rural se están ampliando, que entre los colegios públicos y los colegios privados se están ampliando. Y eso lo que quiere decir es que los más vulnerables se están vulnerando aún más, y es muy probable que la pandemia esté abriendo y ampliando esas brechas. Si lo vamos a ver en datos exactos, estamos hablando que la diferencia entre los resultados de los estudiantes de la zona urbana y la zona rural es de 25 puntos, o sea, la zona rural está lejos en 25 puntos. Y si nos vamos a la diferencia entre el sector público y privado, oficial o no oficial, para ponerlo en esos términos, es de 31 puntos en resultados de pruebas saber. Entonces, ¿para qué sirven los datos? Para poder comprender dónde están las brechas, dónde están las debilidades y dónde debemos conectarnos. Adicional, si conectamos en este análisis de información, podemos hablar del términos de conectividad. ¿Qué pasa con la conectividad cuando Álvaro mencionaba en estos modelos híbridos de aprendizaje, en estos modelos que muy seguramente la educación virtual o las metodologías o herramientas virtuales llegaron para quedarse? Porque yo personalmente soy una convencida que democratizan la educación, permiten tener acceso a las zonas más lejanas, pero tenemos que resolver temas como la conectividad. Pero adicional a la conectividad, tenemos que resolver temas tan críticos como la preparación de cómo hacer uso de las herramientas y cómo algo que hablamos yo creo que hace más de 15 años en Colombia, que se acuerdan que hablamos de la ciudadanía digital, y un gran tema en un momento era, vamos a hablar de ciudadanía digital. ¿Qué pasa hoy en día con esa ciudadanía digital y qué tan preparados estamos desde el cuerpo de docentes,
desde los propios estudiantes. Nosotros en el términos profesionales creo que a todos nos ha pasado y puede sonar a frase de cajón en estos tiempos que nos han dicho tienes el micrófono cerrado y estás hablando, espérate que no sé cómo hacer funcionar el Zoom, el Teams, el Webex y todas las herramientas, pero más allá curricularmente en una planeación de clase, ¿esto qué significa? Porque no es lo mismo planear una clase con procesos virtuales a una clase que tiene componentes de presencialidad. No es plasmar el currículo y ustedes lo saben, el tiempo que consume construir un currículo pensado en un modelo híbrido, pensado en un modelo presencial. Entonces, si nos vamos a los datos, creo que uno de los retos más grandes y que hemos estado analizando desde el Observatorio de la Gestión Educativa es, uno, cómo se está comportando el ejercicio de la matrícula y cómo esta matrícula, donde estamos hablando que la deserción en la media es tan alta, y cómo logramos y qué se está haciendo desde la política pública, desde los planes de desarrollo territoriales, para lograr que estos jóvenes que desde la media tengan algo que para mí es crítico, que es el proyecto de vida, porque todas las universidades que están aquí presentes, las que están conectadas, tenemos que empezar a mediar con los gustos de los jóvenes. Escuchar a los jóvenes no significa sentarnos un rato a ver qué es lo que dicen. Escuchar a los jóvenes es ayudarlos a que se preparen desde lo que les resuena en su vida, esas competencias socioemocionales, ese proyecto de lo que quiero lograr. Es muy probable que lo que empiece también a repensar son esos nuevos modelos de formación, que no llegaron para cambiar la universidad ni para reemplazarla, ni más faltaba y yo no lo creo. Pero lo que sí llegó es para flexibilizar una conversación y generar otras oportunidades de conexión. Y eso es lo que hemos venido reflexionando en la Fundación Empresarios por la Educación, es un poco poner la información sobre la mesa para que se tomen mejores decisiones y para que esas iniciativas que salgan desde el privado se conecten con lo público, aporten al cierre de brechas, aporten a la mejora de condiciones de vida de los jóvenes, pero sobre todo que empecemos a hablar qué significa escuchar a los jóvenes. Y eso escuchar es cómo les das herramientas para que construyan ese proyecto de vida. Y eso no pasa en grado 11, eso empieza en las etapas tempranas de la escuela, eso empieza desde muy pequeños y vamos trabajando para lograr las trayectorias completas. Hablar de educación superior necesariamente exige hablar de la etapa escolar, porque eso es como unas tomas que se van desconectando, y no puede pasar que en grado noveno, que es cuando ya pues empieza, se termina y arranca todo este tema de la media, nuestros estudiantes en Colombia, que es donde está la deserción más grande, se desconecten completamente. Estamos hablando, y aquí les quiero dar un dato que tenemos desde el observatorio, y es ese ejercicio ya para que hagamos relaciones. No les voy a hablar de deserción en etapa escolar, pero hablemos de matrícula. Este año la matrícula oficial es de 9.715.000 estudiantes en etapa escolar. El año pasado la matrícula en etapa escolar era de alrededor de 10 millones de estudiantes. Si le quitamos los datos, digamos, de graduación, de tasa de graduación de estudiantes, es muy probable que no sea solamente ese dato, pero ¿dónde están nuestros estudiantes? Entonces, si ya nos estamos dando unas luces de lo que pasa en la deserción, y si nos vamos a los datos de los muchachos en la media, entre los 15 y 16 años, estamos hablando de que solo el 45% de los estudiantes matriculados terminan. Ese dato es muy grande. Ese es un número muy, muy grande. Y eso lo que significa es que esto es como un embudo. Empiezan esto, se empieza a bajar, y esto es lo que va llegando a conectarse con el sistema de educación superior. Lo dejo hasta aquí, Diana, porque creo que me pudiera seguir extendiendo, pero creo que eso responde a la pregunta, y es necesariamente tenemos que volvernos a la escuela para poder seguir hablando de cómo lograr transformaciones que escuchen, resuenen y den proyecto de vida en los estudiantes. Andrea, muchas gracias. Creo que tú insertas un elemento muy importante. Ese cuestionamiento que acabas de mencionar me llamó mucho la atención, cómo escuchar a los jóvenes. Las instituciones, decía al principio, vienen reflexionando cómo hacer esas transformaciones para que sigan llegando los jóvenes a las instituciones de educación superior y sigan cumpliendo ese propósito en construir esos proyectos de vida. En ese sentido, desde ASCUN, en donde se aglutina un número bien importante de instituciones de educación superior del país, me imagino, doctor Oscar, se han hecho muchas reflexiones acerca de cuáles son las causas por las cuales se ha venido reduciendo la matrícula en educación superior en los últimos años. Seguramente bien explicado por lo que nos dice Álvaro en cuanto al número de jóvenes que hoy hay versus los que habían hace 20, 30 años, a sus perspectivas, intereses, a que muchos de ellos ya están prefiriendo no necesariamente la educación superior, sino otro tipo de vías propias de la vía terciaria que mencionaba Andrea. Y pues en el marco de ese contexto ya complejo se suma la pandemia. Pero se suma también la posibilidad de advertir que hay unos nuevos medios, la apropiación y el uso de la tecnología más en las instituciones de educación superior tal vez nos pueda permitir
luces sobre cómo apoyar esa transformación. En ese orden de ideas, Oscar, quisiera preguntarte, ¿cómo ven ustedes a los jóvenes del país y cuáles serían esas estrategias para mantener el interés en seguir estudiando lo que ya tenemos en las instituciones y atraer los nuevos, que yo creo que es el gran reto? Las instituciones de educación superior se están preguntando cómo atraer más, y Andrea nos dice, las cifras nos muestran que a lo largo de toda la cadena perdemos un número bien importante de chicos en cada nivel y en la media tenemos un reto bien importante. Ya, rectora Diana, muchísimas gracias a usted, a Socajas, a Santillana por este importante evento, a todos los que nos escuchan, y desde luego un fraterno y afectuoso saludo a los colegas de panel, rectora Brigida, Andrea y Álvaro. Pues venimos en una suerte de guía con lo que dijo Álvaro. Hay unos cambios estructurales de tipo poblacional que están allí, Andrea dice, pero además de los cambios estructurales hay unas cosas de calidad en el sistema y de eficiencia en el sistema que no están funcionando, y interpretando un poco los estudios que hemos hecho desde ASCUN, guiados por los rectores, uno diría que hay que ver también cosas que ya hemos dicho y que están ahí, que necesitan profundizarse para poder, digamos, dar una respuesta concluyente, pero a mí sí me parece que, y voy a pararme en una postura muy, voy a decirlo, es tal vez la primera vez que utilizo esa expresión, muy wasseriana, haciendo alusión al profesor Moisés Wasserman. Hay que ser, digamos, hay que mirar el asunto con unas posibilidades de positivismo en lo siguiente. Aquí es importante hablar de dos actores por lo que está pasando, el estudiante y el profesor. Y en esa condición de hablar del estudiante nos dimos cuenta, despertamos, dibujamos en el estudiante unos comportamientos y unas respuestas que no imaginamos fueran a ser tan contundentes, respuestas relacionadas con la transición, respuestas relacionadas con la adaptación, respuestas relacionadas con confianza, con tomarse confianza, respuestas relacionadas con la priorización de la formación como un instrumento de movilidad social. Y me devuelvo un poquito a ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo desde ASCUN? Ustedes saben que tenemos la posibilidad con los rectores de estar haciendo una lectura internacional de cómo se está moviendo esto. La UNESCO permanentemente ha participado con documentos ilustrativos como nunca antes. Tal vez Andrea, la doctora Brigida y el mismo Álvaro que lo estudian, usted misma rectora, saben que como nunca antes Banco Mundial, diferentes observatorios, UNESCO, CEPAN, todos han concentrado en buena medida mucha data de lo conceptual y de lo estructural. Pero fíjense en que en esta manera como los jóvenes pueden estar haciendo tránsito por esta situación, uno encuentra que en esa transición los jóvenes nos permitieron, se permitieron mejor hacer esa transición de lo presencial, que Colombia a propósito tiene una proporción del 90% de su formación en educación superior en presencialidad, a la virtualidad. Aceptaron de alguna manera hacer una transición a los nuevos espacios y a los nuevos lugares que les ofrecimos. Aprendieron a hacer empatía con las nuevas herramientas que sabíamos existían hace mucho rato, pero como bien decía Álvaro al inicio, seguramente no habíamos tenido, o lo insinuaba, no habíamos tenido la oportunidad, no habíamos dado la oportunidad de saber que estaban allí. Entonces, esa transición que hizo el estudiante es una manera como podemos empezar a tener los focos sobre los cuales nos debemos basar para lo que viene. Han sido 13, 14 meses ya de pandemia, y eso de la transición que hicieron los estudiantes es un elemento importante que le dio paso a lo segundo. Los jóvenes se adaptaron en el nuevo papel que les tocó jugar a través del autoaprendizaje. Ya no voy yo a que me den una suerte de contenidos, voy a revisar unos contenidos para ver cómo los apropio, cómo me encuentro con esa nueva relación. Ya no puedo tener esa posibilidad de físicamente resolverlo en un sitio y en un lugar, sino que tengo que hacer un autoaprendizaje, y con estas nuevas disposiciones y herramientas podría entonces seguramente seguir leyendo a mi profesor o a su presentación más adelante. Es decir, ahí hubo una suerte de adaptación para la comprensión de cosas y de posibilidades del autoaprendizaje, y se sucedieron unas cosas particulares. El estudiante venció los miedos, rompió paradigmas, porque además nos tocó hacerlo de un día. Recuerden ustedes ese 16 de marzo del 2019, donde le dijimos a todos los estudiantes, a partir de mañana en aislamiento, y tenemos los computadores para hacer nuestras clases
a través de medios virtuales. Esa fue una transición que en educación superior es inédita, no hay antecedente alguno y creo que en el mundo eso no había sucedido y lo logramos. Las instituciones de un momento a otro adaptaron esa posibilidad y entonces le ayudamos al estudiante a vencer eso que fue el miedo, eso que fue la comprensión de que hay nuevas maneras de reaprender con el uso de herramientas y permitió entonces que el proceso funcionara. Recuerden ustedes, rectora Brigida y particularmente usted, doctora Diana, lo que pasó en junio, mayo, junio del año pasado, los estudiantes estaban diciendo, vuélvame la plata, yo me voy, esto no funciona, y al final de la prueba se dieron cuenta de que eran capaces, vencieron el miedo, vencieron el temor, se enfrentaron al asunto y los resultados lo avanzaron. Y con esa transición y esa adaptación vino la confianza. Y la confianza, ¿cómo la expresamos desde ASCUN? En la manera como los estudiantes del primer semestre del 2021 continuaron su trayectoria educativa en el segundo semestre del 2020, continuaron su trayectoria educativa en el 2020, en el segundo, y continuaron su trayectoria educativa en el 2021. Quiere decir que a pesar de que los elementos que mencionó Álvaro de las dificultades que esto generó y los problemas que hay en educación superior por los asuntos de edades y cambios en las vocaciones, como usted mencionó, doctora Diana, la mayoría de los estudiantes se mantuvieron en el sector. Las cifras que nosotros tenemos desde ASCUN en la consulta es que solamente el 10%, por lo menos en las 89 instituciones de ASCUN que representan 1.400.000 estudiantes, solo el 10% de los estudiantes antiguos evitaron continuar en su proceso formativo. Quiere decir que esos elementos que dijimos, de aceptar la transición, de tomarse confianza, les permitió hacer el ejercicio. Y lo mejor, creo yo, que a las cifras pesimistas que teníamos de una matrícula de estudiantes nuevos en educación superior, el resultado no es bueno, pero no es tan pesimista como lo habíamos imaginado. Solo el 13% de los estudiantes nuevos no llegaron a las IES, entendiendo que es un promedio, porque hubo universidades que inclusive incrementaron matrícula y otras que definitivamente por muchas condiciones de entorno y territorial, que a propósito aquí hay que decirlo a las universidades de territorio y a las instituciones de educación superior en territorio, esto los golpeó más, pero ahí hubo entonces esa situación de que la confianza en el estudiante se mantuvo. Y el cuarto elemento que nosotros desde ASCUN vemos que es esa mirada, esos elementos que habrá que tener en cuenta para esta nueva mirada de cómo mejoramos el acceso a propósito de su pregunta, rectora Diana, es que los estudiantes, las familias y la sociedad, en la mayoría de los casos, están encontrando en la formación la alternativa para incorporarse al mercado laboral. Complejísimo el tema, sí, en el año 2019 teníamos el 19% de población en desempleo, perdón, en el 2020, y en el 2021 estamos en el 24 al 27% según las últimas cifras que ha dado el DANE. Gravísimo, pero cuando uno mira el tema de la empleabilidad, quienes están con la posibilidad de un título de formación terciaria, tienen muchas más posibilidades. No estoy diciendo que están todos resueltos, estoy diciendo que tienen muchas más posibilidades de engancharse al mercado laboral. Lo que dice entonces que haber priorizado la educación superior por parte de los estudiantes, por parte de sus familias, da una suerte de esperanza en una cifra que a propósito, en una idea que Álvaro dejó dibujada. En el caso de Colombia, donde estamos en una cobertura del 52%, de los jóvenes que deberíamos darle cobertura en educación superior, la brecha para llegar al referente internacional de la OCDE, que es el 80%, nos da todavía márgenes para seguir trabajando en el asunto. ¿Complicada la situación? Absolutamente complicada. ¿Las situaciones económicas van a agobiar a nuestro sector? Definitivamente. Tendremos que tener gobiernos y acuerdos sociales y pactos sociales muy inteligentes para que lo que puede ser una situación desafortunada empiece a tomar un nuevo rumbo y ese actor que es el estudiante pueda encontrar confianza porque ha demostrado que se adapta, que hace transiciones y que prioriza la educación superior como una posibilidad de movilidad social y una apuesta para el desarrollo de su persona y de su grupo familiar. Me quedo ahí, no hablo del docente porque creo que ocupé mucho tiempo, Diana, gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy importante todo lo que usted refiere en términos de esta confianza, de romper estos paradigmas que también Álvaro lo decía,
tocó porque no había ninguna otra opción, y yo creo que las instituciones, los estudiantes, los profesores aprendieron y acogieron buenas prácticas ya en el tiempo de esa situación que vivimos. Quiero darle paso a la rectora Brigitte, porque todo esto que hablamos en términos generales, ella lo vive así como yo en términos particulares, con nombres de estudiantes concretos. Y quisiera preguntarle cómo la EAN ha logrado avanzar en su estrategia de internacionalización e innovación en tiempos de pandemia en el marco de una oferta de educación superior de calidad para lograr que se mantengan los estudiantes en la institución y atraer nuevos. Bueno, Diana, yo creo que el proceso de internacionalización ha sido muy importante, especialmente motivado o acelerado, como en muchos otros temas, por la pandemia del aislamiento, porque pareciera que hay una paradoja en la medida en que la pandemia nos obligó a encerrarnos y a guardarnos y a disminuir un poco nuestra movilidad física. Entonces, nos cogió con estudiantes en intercambio en todos los países del mundo, tuvimos que acoger estudiantes de otros países en Colombia y adoptarlos por un tiempo hasta que logramos que las acciones humanitarias les permitieran regresar o retornar, aunque algunos se quedaron muy contentos y no quisieron volver y aprovecharon el encierro como para establecer unas relaciones más estables con la universidad. Pero eso nos hizo preguntarnos cuáles eran las oportunidades que, por ejemplo, la tecnología nos presentaba para incrementar esa conexión internacional o esa cultura global en la que estábamos empeñados. Yo creo que todas las universidades compartimos, digamos, esa expansión para convertir a nuestros estudiantes y a nuestros docentes y colaboradores en ciudadanos globales, que por lo menos tengan algún tipo de experiencia o de conexión con el resto de países y culturas del mundo, para que eso sea inspirador y para que mejore la calidad de la educación. Entonces pasamos de un momento, digamos, en el que nos enfocábamos en los intercambios, digamos, los intercambios físicos, las pasantías, las prácticas, y con unos problemas muy graves de financiación, porque solamente unos pocos estudiantes podían sacrificar su tiempo de estudio presencial para irse a otro lado. Así haya habido muchos acuerdos y muchas facilidades financieras para que eso sucediera. Yo creo que hay un porcentaje, y no tengo la cifra, digamos, restringida y limitada, que tienen acceso a esas posibilidades, pero ahí el tema de la cooperación internacional sigue siendo muy importante. Pero ante la pandemia, diría yo que la conectividad nos ayudó a encontrar otros mecanismos de participación en los intercambios, en la conversación internacional, que también se van a quedar, yo creo, se van a quedar porque tenemos muchas más opciones, muchos otros tipos de experiencias. La virtualidad también impulsó cambios tecnológicos importantes, laboratorios de simulación, campus virtuales, que han sido muy inspiradores, ¿no? La posibilidad de crear un avatar en otro campus y visitarlo y entrar a las clases virtuales o bajar material virtual, se aceleró la diversidad de enfoques o de acceso a los enfoques diferenciales que hay en todo el planeta. Entonces, muy interesante porque ahí se abre un espacio adicional de trabajo en redes. Por otro lado, también avanzamos muchísimo en el tema de las titulaciones compartidas, en la medida que las conversaciones con otras universidades, con otras IES o centros de educación terciaria, para, digamos, seguir la lógica que Andrea nos plantea, en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos mucho que compartir, mucho que ofrecer a partir de la interpretación que nuestras instituciones hacían de la crisis, de la situación de la educación, de la situación del empleo, en fin, con universidades de toda Latinoamérica, por ejemplo, o de zonas o en condiciones similares a las nuestras. Entonces nos enfocamos también en conversar con nuestros pares un poquito más de lo que antes conversábamos. Volvemos a fijarnos más en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador y Perú, las universidades andinas, las universidades latinas, las universidades que tenemos condiciones relativamente similares para construir redes, para compartir cursos, compartir profesores, y todo esto yo creo que también ha significado una ampliación
digamos, de las posibilidades de trabajo. Tenemos muchas más tutorías internacionales, tenemos grupos de estudiantes haciendo proyectos conjuntos, y eso ha sido, digamos, muy positivo. Se ha generado más flexibilidad también, o por lo menos proyectos de flexibilidad, en la medida en que podemos comparar un poco cómo distintas instituciones abordan la oferta de programas y abordan los requerimientos tanto de norma como los que, digamos, desde el sector privado se están desarrollando. Es decir, claro, la legislación de muchos países permite mayores o menores niveles de innovación y de flexibilidad. Colombia es un país muy controlador, muy centralista, y eso que tenemos ahora una ley de educación superior que nos ha permitido implementar ciertos experimentos con algo de rapidez, pero yo creo que la evidencia de que hay otros modelos universitarios, de que hay otras maneras de ser universidad que están funcionando muy bien en México, en Brasil, en muchos otros países, nos tiene que abrir los ojos y decir, miren, suelte la pita. Las universidades estamos listas para saltar a un nivel muchísimo más, digamos, avanzado en muchos términos. Claro, eso implica que las universidades seguramente vamos a ser muy distintas o más diversas entre nosotras, y ese reconocimiento tiene que llegar no solamente del Estado y del control del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Los empresarios nos están diciendo, necesitamos gente distinta, y la universidad no la puede formar porque la norma no le da la flexibilidad. Programas más cortos, programas más centrados en retos y en competencias, como es lo que estamos tratando de implementar en este momento en nuestro modelo educativo de la Universidad de ANA. Todas esas cosas, ojalá que la pandemia también nos ayude a plantearlas y a ponerlas sobre la mesa, y que tengan un reconocimiento más rápido. Las universidades somos experimentos pedagógicos por excelencia, y deberíamos poder, de acuerdo a la naturaleza de cada una y a la antigüedad y a su inserción, movernos rápidamente hacia nuevos nichos. Y yo creo que ese es el llamado más importante que tenemos que hacer en este momento. Y finalmente, un elemento que en muchos casos no se había explorado suficientemente, y son todos los temas de cooperación científica, participación en proyectos de investigación compartida entre varios países, el intercambio ya de iniciativas y de producción de conocimiento, capacidades de laboratorios, en fin, eso nos saca un poquito del provincialismo que habíamos mantenido en Colombia a veces, y nos pone en el plano internacional, para que las universidades participen de iniciativas globales como el panel de cambio climático, se preocupen por la sostenibilidad global, envíen delegaciones de apoyo a las misiones gubernamentales, acompañen a otro tipo de iniciativas, tanto privadas como públicas, que tienen incidencia regional o global. Es muy importante para su maduración, y todo eso creo yo que viene también a ser un factor de evolución rápida. Ha traído la pandemia, y un poco también la conciencia de los datos que hemos venido adquiriendo con base en lo que, por ejemplo, las iniciativas como la Empresarios por la Educación nos va ayudando a construir. Rectora, muchas gracias. Yo quisiera, en virtud de las respuestas que nos han ofertado cada uno, hacer como unas breves conclusiones y luego darle pase a una pregunta en cuanto a lo que ha anunciado recientemente el Gobierno Nacional en cuanto a matrícula o gratuidad en educación superior. Entonces quisiera destacar como conclusión de este panel la importancia de la flexibilidad en los entes reguladores para que las instituciones de educación superior puedan adaptarse de acuerdo a lo que demanda el entorno, a lo que nos están demandando los estudiantes, a lo que nos demandan los empresarios en cuanto a la pertinencia de la formación de la educación superior. Lo mencionaba la rectora Brigitte, a programas más cortos, de pronto basados en modelos diferentes, también lo mencionaba Álvaro. También quisiera destacar la importancia del uso y la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que entre otros es lo que nos permite estar conversando hoy y que nos escuchen, que nos están escuchando, y yo creo que ahí hay una muy importante reflexión en cómo las instituciones deben asumir
el uso y apropiación de estas tecnologías, que no se trata simplemente de incorporarlas, sino se trata de gestar toda una transformación al interior de la institución con los profesores, lo mencionaba Andrea, no se trata simplemente de acceder a la tecnología, sino que hay que hacer un replanteamiento de la forma pedagógica en cómo se ofertan los cursos, por ejemplo, cuando se hacen a través del uso de tecnologías. Y finalmente quisiera destacar la importancia naturalmente del uso de la información, de la data, como la que está generando Empresarios por la Educación con su observatorio, para tomar decisiones informadas y decisiones estratégicas, que también lo mencionaba Álvaro, que van a ser claves para que las instituciones de educación superior respondan a las necesidades del entorno, en un entorno tan complejo como es el actual, con temas de pandemia que van a reflejar unas realidades económicas importantes en nuestros estudiantes, en las familias de nuestros estudiantes, entre otros. Dicho esto, quisiera preguntarles sus opiniones en relación al último anuncio que hizo el gobierno nacional esta semana. Ha dicho el presidente, junto con su ministra de Educación, que va a ser posible gratuidad en educación superior pública en las 32 universidades públicas y en las cerca de 31 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas que hay en el país, que tengamos matrícula de valor cero, es decir, gratuidad para los estudiantes que en este momento están en estas instituciones para este semestre. Precisamente antes de que iniciáramos el panel, vi que también la ministra estaba anunciando que estaban buscando la forma de extender esto ya como una política pública, por lo menos para que trascienda al siguiente año y seguramente que quede planteado en el tiempo. Entonces, me encantaría, por supuesto, escuchar sus opiniones en relación a este anuncio y cómo lo ven en relación al impacto del sector de educación superior en Colombia. ¿Quién quisiera iniciar? Álvaro. Voy a aprovechar y desafortunadamente pues voy a tener que retirarme como les había mencionado, les pido mil disculpas. Yo creo que el tema de la gratuidad es un tema importante, no creo que sea la solución al tema de cobertura en nuestro país. Creo que obviamente apoya a muchos jóvenes que hoy no tienen acceso a la educación, pero yo creo que donde más debe el gobierno hacer una apuesta es la accesibilidad y herramientas y diferentes modalidades, fomentar las universidades públicas tengan mayor acceso a tecnología, virtualidad, a diferentes medios educativos. La gratuidad es un remedio para seguir compitiendo por las mismas plazas. Si no hay aperturas de plazas, si no hay pertinencia de los programas, si las universidades no llegan a todos los rincones del país, por más gratuidad que haya, van a seguir siendo unos pocos los que van a poder tener, y no sé si el sistema pueda desfinanciarse de esa manera. Entonces creo que es una medida interesante, pues nunca va a dejar de ser, va a apoyar a muchos jóvenes, pero creo que estructuralmente no es un tema que nos lleve a replantear el sistema educativo colombiano, las necesidades de cobertura y las necesidades de pertinencia en enseñanza, y lo que necesitamos que los jóvenes desarrollen competencias para preparar a Colombia para otro panorama económico-social. Álvaro, muchas gracias. Sabemos que tienes que retirar. Muchas gracias por tu Muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado y perdón, tenía que retirarme. Muchísimas gracias. ¿Quién más quisiera compartirnos su opinión en relación a esta medida? Oscar, te escuchamos. Me da una pena adelantarme a las damas, pero bueno, voy a hacerlo porque es provocador esta pregunta, pero quisiera decir, estaba pasando por mi mente ahora los 6 años que yo llevo identificando a Andrea en conocer proyectos, planes, en sus antiguas acciones de escuchar anualmente a lo mejor y más granado de los investigadores internacionales sobre educación superior, y ver ahora esta manera como estamos en esta transición. Sin duda para Andrea debe ser todo un reto y será muy interesante escucharte, pero yo diría lo siguiente: aquí hay que decir que cualquier cosa que uno haga en favor de la población hay que aplaudirla, hay que avalarla, hay que impulsarla. Colombia tiene que entender que hablar de educación formal, estamos hablando de 13 millones de colombianos, 10 millones de colombianos de la educación preescolar básica y media, 2,5 millones de colombianos de la educación terciaria, sin contar, seguramente me corrigen, doctora Brigitte, la misma Andrea, doctora Diana, el seguramente 1,5 millones de la educación para el trabajo. Es decir, estamos hablando de la cuarta parte de la población.
Entonces, claro, desde luego aplaudimos todas estas decisiones de carácter tan importante, pero también hay que tener en cuenta con eso de que estamos hablando de una población de casi 13 millones de colombianos, hay que entender que en educación superior estos 2.400.000 colombianos tienen una composición de los 2.400.000 colombianos, en las 60 y tantas instituciones públicas, hay un poco menos de 800.000 digo. Y esa cifra de los estratos 1, 2 y 3 allí puede estar sobre el 90%, tal vez sobre el 90%. Pero es que en las universidades privadas y en el resto de población, que terminan siendo una cifra superior al millón, el 70% de los estudiantes, los que están en el sistema de entidades sin ánimo de lucro, es el 70% de los estudiantes. Entonces, hay que ser muy juiciosos en que si yo soy un estudiante que estoy en una institución como la EAN, a mí no me pueden decir que para mí no hay apoyo, porque yo soy un ciudadano colombiano del estrato 1, 2 y 3. Seguramente, como vamos por fases, habrá que ir haciendo que esto, en la medida de lo presupuestal, se pueda ir ampliando. Yo solamente invito a que esos temas tendrán que irse construyendo, porque el sector hoy no es el sector que el imaginario de la sociedad tiene. Los que pueden pagarla están en unas y los que no pueden pagarla van a otras. No es ese el imaginario, la realidad no es esa. La realidad es que unos acceden a la pública por muchas consideraciones y otros no tienen una opción distinta sino la que le ofrece la privada. Entre otras cosas, lo sabe la doctora Brigitte, que muchos de los estudiantes que tenemos en la privada, voy a atreverme a hacer una insinuación promedial, pero más del 20% de los estudiantes de la privada operan su matrícula sobre la base del crédito ICETEX. O sea que nos está quedando un porcentaje muy grande de la población a la que hay que mandarle algún mensaje, con una particularidad, y es que mientras la universidad pública, con toda su gran desarrollo académico y potencial y posibilidad de seleccionar en sus procesos de acceso a lo mejor, como debe ser, por la meritocracia del joven, de pronto en la privada eso no es en todas igual y le permite al joven darse una suerte de posibilidad por esas fallas estructurales que mencionó Andrea. Entonces, si tenemos unas situaciones de la media que no me lo permiten y yo puedo pasar, siendo del estrato 1 o 2 o 3, a la educación privada, yo paso, pero no me dejen abandonado. Entonces, redondeo, rectora, esto resulta siendo provocador seguramente y va a ser sujeto a que alguien me llame la atención, pero yo sí creo que aplaudimos esa decisión del gobierno, aplaudimos que ojalá, como bien usted lo refirió, esa insinuación que hizo la señora ministra hace pocos minutos de volverlo permanente para el Estado colombiano sea una realidad, pero hay que pensar en ese grupo importante, más de 500.000 estudiantes que están en las instituciones sin ánimo de lucro, haciendo posibilidades de formación en educación superior y requerirían algún tipo de apoyo. Mencionaría eso por ahora, Diana, gracias. Gracias, Oscar, muy interesante. Yo creo que escuchamos a Andrea solo porque además Oscar nos dijo que quería escucharnos. Eso ya es setear la expectativa muy alta. No, yo comparto con Oscar que hay que aplaudir las iniciativas y todo lo que aporte de una u otra manera al cierre de brechas, que genere capacidad de poder generar algún tipo de tranquilidad. Yo creo que este tiempo de la pandemia ha generado unos estrés adicional a diferentes situaciones de vida. O sea, la mencionaba Brigitte, la rectora, hace un momento y decía, mire, es que la vida nos cambió. Y yo creo que muchas cosas llegaron para quedarse. Entonces, todo lo que apoya a las familias, apoya a los jóvenes, yo creo que hay que aplaudirlo y sumar. También comparto, como lo mencionaba Oscar, y es que esto es un proceso y el universo no es solo la universidad pública. Yo creo que el Estado está llamado a fortalecer la educación pública siempre, desde la etapa preescolar básica y media hasta la etapa en educación terciaria, subtécnica, tecnológica y la superior. Ese es el rol del Estado, fortalecer las instituciones públicas y generar esas oportunidades y esos puentes de acceso. Paralelo a esto, también están esa otra porción de estudiantes. Hablar de gratuidad no necesariamente significa hablar del acceso. Y eso tiene que ver también con la preparación con la que salen los estudiantes.
No porque sea gratis significa que a mí me van a recibir. Y eso hay que dejarlo sobre la mesa. Entonces, ¿por qué ingresas y cómo se mide o cuáles son esas variables o ese conjunto, sí, ese conjunto de variables que te permiten a ti ingresar a a la institución X o a la institución Y? Eso tiene que ver por un tema de unos exámenes de entrada, de unas entrevistas, de unas preparaciones. Entonces, una cosa no nos podemos confundir, significa que es que ahora, ay, como está gratis, entonces yo ya entré a esta universidad pública. Eso no significa eso. Eso lo que significa es que si estoy preparado, si tengo las competencias, si paso y si reúno una serie de condiciones, pues voy a tener acceso. Esto abre una puerta a una nueva conversación. Y esa nueva conversación es cómo están preparados nuestros jóvenes, cuáles son los lugares de acceso. Y yo creo que esto suma a otras iniciativas. En algún momento se habló muchísimo de Pilo Paga, que Pilo Paga era como esta mezcla entre lo público y lo privado, con sus bemoles, con sus personas a favor, sus personas en contra, pero digamos que ahí hubo 40.000 beneficiados. Ahora tenemos una generación E, que es una generación E que creo que por cifras oficiales va como en 140.000. Puedo estar equivocada, pero digamos que son más de 150.000 estudiantes, pongámoslo en esos números, que se han beneficiado. Pública, privada, digamos que con generaciones se abrió un poco más el ancho de banda en la educación pública. Entonces ahora lo que quiere decir es, listo, tenías estos estudiantes beneficiados, se habla que el cuatrenio habrá más de 300.000, son cifras, digamos, que se mencionan, pero ahora tienes este nuevo porcentaje de estudiantes que van a poder tener acceso, que ya seguramente va a beneficiar a los que ya están matriculados en la pública y que no hacen parte de estos programas. Entonces, si lo ponemos en ese marco y en esa medida, yo comparto que hay que aplaudirlo. Eso seguramente va a requerir reubicar presupuesto del Estado. Hay que entender que ese presupuesto de la nación, de los 44 billones de pesos, de los cuales ahí hay una porción, eso se distribuye en la toda, pero en toda la cadena. Pero no podemos perder de vista que ese presupuesto, más del 80% se va para la básica y media, para responder a los temas de maestros, de salarios. Hay que entender la composición del presupuesto de la nación para entender eso cómo funciona. Eso sí va a liberar de pronto recursos de las entidades territoriales, porque también no podemos perder de vista que la universidad pública también recibe recursos de los territorios. Entonces, cuando uno empieza a entender la composición y la lógica de cómo funciona el sector, pues ahí también, y los jóvenes, que yo creo que ese clamor de pedir educación de calidad, acceso, es válido y tenemos que apoyarlos. O sea, yo creo que todo lo que hagamos para que todos tengamos un acceso a la educación de calidad, hombre, no es menor. Y yo creo que aquí lo que se empieza a poner en juego, algo que mencionó Brigitte, que a mí me hace mucha resonancia en su intervención, dijo, es que nos están solicitando jóvenes que tengan unos tipos de competencias y unas formaciones y hay que responder a eso. Ese es un clamor, eso está sobre la mesa. Entonces, ese trabajo es por el que tenemos que propender y es cómo la educación responde a eso. Y una frase que yo siempre utilizo y es, mire, la promesa de valor de la educación es generar mejores condiciones de vida. Y no podemos permitir que la educación sea un meme más diciendo que yo estudié y no tuve trabajo, no pude montar empresa, no logré avanzar socialmente, no pude cumplir mi propósito de vida. Todos los que estamos trabajando por el sector educativo tenemos es que propender que esas políticas públicas, que esas iniciativas, al final del ejercicio lo que redunden es en personas realizadas, en que lo que estamos haciendo todos hoy nos realice como seres humanos y nos permita tener una vida digna. Y esa vida digna nos la da nuestro conocimiento, nos la da nuestra capacidad de poder hacer de nuestras vidas algo. Pero solo va a pasar si lo facilitamos y si generamos esas competencias, habilidades, espacios y formación que conecten con ese resultado, y es que la educación cumpla su promesa de valor, si lo ponemos en esos términos, y no me vayan a asesinar por ahí, pero es que la cumpla es eso, es que el proyecto de vida se realice de todos. Creo que todos los que estamos sentados en este panel, las personas que nos están viendo, que hemos tenido la fortuna, y no lo deberíamos decir de la fortuna, pero que tenemos la posibilidad de formarnos, pero también de conectarnos con un propósito de vida. Por eso estamos aquí, o sea, porque lo pudimos hacer. Necesitamos que más tengan esa fortuna y que tengan esa posibilidad y que no sea una fortuna. Es que sea para todos. Y yo creo que esa es la equidad y yo creo que eso es lo que tiene detrás de esa noticia, es abrir una puerta a unas conversaciones más grandes. Muchas gracias, Andrea. Rectora Brigitte, ayúdenos por favor a cerrar este panel con su opinión al respecto. Muy cortico. Por supuesto que recuperar
condiciones de gratuidad es muy importante porque ha sido un ciclo y un péndulo de décadas. La educación superior pública era lo normal en los años 70 y poco a poco fuimos viendo el recorte del acceso y las dificultades para financiar y los mecanismos que se empezaron a implementar para que los temas de asumir la financiación pública para los estudiantes se fuese perdiendo poco a poco. Entonces yo celebro que recuperemos ese espacio, creo que es muy importante, un país como Colombia tiene con qué y cómo hacerlo. Seguramente, como dicen, si uno jala la sábana de un lado, pues se va a cortar de otro, y esas consideraciones hay que tenerlas muy presentes, y sobre todo cuando estamos rechazando una reforma tributaria que tenía obviamente todos los peros del mundo, pero de alguna parte vamos a tener que reestructurar las finanzas públicas para llegar a, ojalá, esa gratuidad en toda la dimensión que se requiere. Pero yo quería hacer énfasis un poquito en lo que Andrea dice sobre la complementariedad que existe entre la educación pública y la universidad privada. Porque la universidad privada ejerce una función pública educativa y además lo hace sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que estructura su proyecto sobre una apuesta, digamos, de nicho muy particular. Y yo creo que ahí es donde se tiene que configurar esa conversación en la cual las universidades privadas no competimos con las universidades públicas, sino ofrecemos una oferta mucho más diversa, una oferta que complementa las aspiraciones de las personas, que conecta distinto los sectores. En el caso nuestro nos estamos orientando hacia la formación en sostenibilidad y emprendimiento sostenible, pero así hay muchísimas instituciones que tienen un norte muy claro y que están construyendo su formación en ese sentido. Entonces, lo mejor para nosotros sería una alianza con la Universidad Distrital, con la Universidad Pedagógica, con otras universidades públicas de alta calidad, para en conjunto formar personas que tengan otras opciones distintas, porque incluso aumentar los cupos para seguir estudiando las mismas ingenierías o la misma contabilidad no es la solución, porque estamos produciendo son desempleados homogéneos. De acuerdo. Muchas gracias, muy interesante. Creo que nos queda como conclusión la importancia de la complementariedad de esas políticas que apuntalen a todo el sector de educación superior integrado por instituciones públicas y privadas, todas ellas prestando un servicio público, las privadas sin ánimo de lucro. Creo que con esto podemos finalizar nuestro panel. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Andrea, a Oscar, a Brigitte. Creo que esta conversación es muy importante en tiempos de cambio y bueno, bienvenidos todos los espacios que se den para ello. Mil gracias a todos los que nos escucharon.